Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre, le damos las buenas tardes y le ofrecemos siempre su vasito de agua, su cafecito, y gracias por dejarnos recibirnos en sus casas y estar con ustedes, amigos televidentes. Tenemos un programa importante para ustedes. Tenemos a un diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marchini. También vamos a tener al dirigente político Dauro Fernández, donde vamos a conversar con él todo lo que implica la transición. Hoy una de las noticias más importantes que tenemos fueron las declaraciones de la fiscal general. Yo quisiera poner un resumen de lo que dijo en esa alocución donde dio en esa rueda de prensa que transmitimos aquí por Globovisión, donde quiero que vean, este es el resumen que hace la AFP. Vamos a escucharla. Al diálogo con interlocutores válidos con poder de decisión para construir una agenda de acuerdos que permita salidas democráticas e institucionales que resguarden al Estado de Derecho. Nadie desea para nuestro país, y menos la que les habla aquí, un escenario de confrontación bélica, una guerra civil, y mucho menos una injerencia extranjera. Bueno, eso fueron parte de las declaraciones que dio la fiscal general. Yo quería dar esto como el contexto para nuestra entrevista entonces con el diputado Alfonso Marchini. Alfonso, miembro de Primero Justicia, y él quería hacerlo ver muy claro con su chaqueta amarilla fosforescente, podemos decirlo. Alfonso, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Pedro, por la invitación. Efectivamente, mientras más somos atacados por este gobierno con las descalificaciones, con las mentiras, con las ollas que se pretenden montar en contra del partido Primero Justicia, por el simple hecho de acompañar al pueblo de Venezuela como nos corresponde, bajo este momento tan difícil donde los venezolanos expresan su reclamo, su angustia, su necesidad de cambio, mientras más nos ataca el gobierno, por supuesto, más orgullosos nos sentimos de militar en Primero Justicia. Por eso hoy estoy aquí con la chaqueta y preguntaba, ¿se ve bien dónde está el sello Primero Justicia? Porque está aquí. Y estás aquí al lado del para corazón, que sepa, donde uno Alfonso, tiene el afecto por sus hijos y por su familia. Claro que sí, te quiero dar las gracias y de parte de nosotros también por Enrique Capriles, las declaraciones que dio en defensa no solamente de este canal, sino los otros canales que estamos transmitiendo, nuestros amigos, colegas, periodistas que están en la calle también jugándose sus vidas y que han sido atacados por un lado y por el otro. Y gracias por esas palabras que dio Enrique. Yo diría que más bien a veces la angustia de muchos venezolanos pueden fijar una posición en contra de unos medios que son tan víctimas como todos nosotros. Todos sabemos la situación de inseguridad e inestabilidad en que se mantienen los medios de comunicación, como todos sabemos las presiones, las amenazas que obligan muchas veces a la autocensura o a no poder transmitir todo lo que se quisiera transmitir. Y yo creo que este es un momento que, lejos de buscarnos los temas que nos dividen, tienen que más bien obligarnos a buscar los puntos de encuentro, aquellas cosas que no son comunes. Así que también recibe, en nombre mío personal y por supuesto de Primero Justicia, la solidaridad con Globovisión, con Televen, con Venevisión, con todos los medios de comunicación, pero sobre todo con los periodistas y los reporteros gráficos que hoy están en medio de todos esos excesos, de esos abusos, de la represión policial, del uso de los grupos paramilitares, de los cuales permanentemente son víctimas los medios de comunicación. Yo quiero expresarles nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Ahora, con respecto a las declaraciones de la fiscal, por supuesto que todos queremos que en Venezuela se restablezca el diálogo, pero un diálogo democrático, un diálogo constitucional. Y la fiscal, ella misma, que ha anunciado al país que aquí hubo una ruptura del hilo constitucional, debe entender que lo primero que tiene que hacerse es justicia, que tiene que restablecerse la Constitución, que tienen que empezar a funcionar de manera autónoma e independiente todos los poderes públicos. Resulta impensable que luego que la garante del Estado de Derecho, que es la Fiscal General de la República, anunciara la ruptura del hilo constitucional y que esa ruptura haya sido ejecutada por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, esos magistrados se mantengan en sus cargos y que el gobierno nacional, el señor Maduro, que dejó de ser presidente constitucional para convertirse en un dictador, hoy diga que bueno, que ahí lo que hubo fue unas diferencias entre poderes y que él lo resolvió. Bueno, él sigue siendo presidente de la República, entonces. Eso es tanto como decir que algún ladrón roba un banco y cuando lo capturan y lo van a llevar a tribunales, entonces, bueno, yo devuelvo los reales, no se cometió delito. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿No tendría que ser el poder moral? El poder moral, y por eso es que insistimos con el presidente del poder moral, que en este momento lo ejerce el defensor del cargo,
en que tiene que abrir el procedimiento para que se determine la falta grave de estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, puedan ser separados del cargo y por supuesto tengan que rendirle cuentas a la justicia venezolana. Porque dar un golpe de Estado es cometer un delito, y los delitos no pueden quedar impunes. Ahora, ese diálogo, ¿cómo podemos, señora fiscal, cuando usted misma sabe todas las violaciones al Estado de Derecho, a los derechos humanos de los venezolanos que en este momento se están cometiendo, y que el órgano que se está utilizando para atropellar al pueblo de Venezuela no solo son las Fuerzas Armadas Nacionales, son los propios tribunales de la República? Mira, yo represento al Estado Lara. El Estado Lara hemos estado bajo el fuego cruzado, por un lado de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales, pero también de un grupo de colectivos o de paramilitares o de civiles armados, que incluso hay evidencias de cómo salieron desde las instalaciones del Core 4. El día martes de Semana Santa, cuando en el Estado Lara se registraron un grupo importante de heridos, 4 de ellos fallecieron, donde se cortó la luz y se dejó a Barquisimeto prácticamente a oscuras, y que estos grupos paramilitares cometieron todo tipo de tropelías, de excesos, de abusos, dispararon contra venezolanos inocentes. Esa noche, por consecuencia de los actos de esa noche, fallecieron el joven Brian Principal, de 14 años de edad, Miguel Colmenares, de 36 años, Jay Amaro, de 37 años, Gruseni Canelón, conocido como Tony, también una muerte muy sentida en nuestro estado. Anoche hubo una nueva víctima de la violencia en el Estado Lara, que sucedió en el Tocuyo, el joven Orlando José Medina, de 23 años de edad. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Sí. Y la fiscal lo sabe, porque hoy lo señalaba. Señalaba, por un lado, los tribunales de la República, incluso extralimitándote en las propias solicitudes que hace la Fiscalía. La Fiscalía pide libertad plena porque las actas policiales no involucran o no señalan algún tipo de indicio contra los que están siendo presentados en tribunales, y el tribunal no los acuerda. Ahora, fíjate una cosa, la fiscal ha sido bastante valiente, dando un paso adelante, primero cuando anunció que hubo una ruptura, se rompió el hilo constitucional. Y nosotros, nuevamente ha reconocido le hemos reconocido y le hemos reconocido y le seguimos reconociendo y le seguimos exigiendo que cierre filas, no con la oposición, sino con la Constitución y con el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela en este momento está siendo maltratado por ejercer un derecho constitucional. Aquí la violencia viene dirigida desde el gobierno. Algunos funcionarios de nuestras Fuerzas Armadas se prestan, de la Guardia Nacional, para violentar los derechos humanos de los venezolanos. En el Estado Lara, los grupos paramilitares dijo que los iba a investigar por violaciones de derechos humanos. Incluso tenemos denuncias graves de torturas en el Estado Lara, y ahorita voy a aprovechar para hacer solo 2 menciones. El joven Julio César Oviedo, que luego de ser capturado se le quitaron los zapatos y con la culata del fal le fracturaron los dedos de los 2 pies. Ese joven tiene más de 15 días, va para 3 semanas detenido. Ayer fue que permitieron que los visitara un médico para limpiarle las heridas del pie, porque ya estaban en estado avanzado de descomposición, pero no han permitido que sean trasladados a instalaciones hospitalarias, sean públicas o privadas. El otro caso es de la señorita Génesis Díaz. Es una muchacha que está embarazada. Dentro del tribunal se le practicó una prueba de embarazo rápida. El juez sabe, está en conocimiento de eso. Esa niña tiene ya 3 semanas detenida y está sangrando, poniendo en riesgo perder la vida del bebé. Bueno, vale, entonces y estas cosas están, y la fiscal hoy lo señalaba. Son torturas físicas, torturas mentales a las cuales se están sometiendo a los venezolanos, y todos sabemos que esto constituyen delitos de lesa humanidad, que incluso la responsabilidad es individual. Ningún funcionario puede justificar estos abusos ateniéndose a la obediencia debida. Por eso nuestro llamado, incluso insisto con las Fuerzas Armadas Nacionales, para que actúen con apego a la Constitución y a las leyes. Por cierto, de las investigaciones preliminares, y perdona que insista, pero el Estado Lara está de verdad en una situación de angustia, y yo tengo la obligación de decirlo en este momento, en esta oportunidad que tú me das. De las investigaciones preliminares de la Fiscalía, se solicitó la aprehensión de 14 funcionarios de la Guardia Nacional, entre ellos el capitán Guardia Nacional Wilfredo Ramón Pirela. Se acordó en el tribunal la orden de aprehensión, fueron detenidos, y hoy nadie sabe dónde están estos funcionarios.
Rumores que corren es que el general Benavides Torres ordenó su traslado a la ciudad de Caracas, cuando estos funcionarios tenían que ser presentados ante los tribunales para que puedan rendirle cuenta a la justicia. ¿No? Presuntamente. Presuntamente están trasladados a la ciudad de Caracas, supuestamente por órdenes de Benavides Torres. Si esto es así, esta actuación del general Benavides Torres lo que busca es la impunidad. Impunidad de hechos, incluso estas 13 personas están siendo señaladas como autores materiales del fallecimiento del joven Alfonso, Tony. tenemos que ir a una pausa, al regreso seguimos hablando y tu evaluación de cómo han sido los actos todos estos días, cuál es la convocatoria mañana en los próximos días y cuál es la posición de Primero Justicia. Todavía, cuáles son por qué es la convocatoria y cuáles son los objetivos de estas marchas y estas convocatorias. Ya regresamos con más para ustedes. Tenemos a Alfonso Marquina, diputado aquí en Globovisión, en Contoy Pensini. Con ustedes aquí en Contoy Marquina, perdón, Contoy Pensini, lo que pasa es que he estado bombardeando duro, mi amigo Alfonso, ¿cómo estás? Estábamos hablando de todo lo que ha sido la fiscal y que para mí que puede ser una llave para entrar en un diálogo o entrar en algunos puntos que desde hace meses están prometidos por parte del gobierno por lo menos, porque vamos a darle contexto a esto. Hace 6 meses o 8 meses se estaba pidiendo primero por Primero Justicia y los otros partidos un referendo revocatorio que fue detenido y fueron detenidos todas las marchas, toda la movilización de la oposición porque se había ofrecido un diálogo donde estaban algunos intermediarios como el Papa y unos facilitadores, expresidentes, etcétera. Eso se llegaron a unos acuerdos que no se cumplieron y eso es parte de lo que todavía... No lo cumplió el gobierno. No cumplió el gobierno, todavía estamos pendientes. Allá hay una piedra de tranca donde no se sabe cómo van cómo van a restituir lo que es la autonomía de la Asamblea Nacional, porque el Tribunal Supremo no terminó nunca de darle ni pie a qué era lo que se había hecho fraude o no con los diputados del Amazonas, que fueron desincorporados, y después tampoco el CNE se ha pronunciado al respecto. Eso puede estar entonces, según el Tribunal Supremo, siempre fuera de la ley. Y fíjate que estamos todavía y se están diciendo entre los puntos que se pidió y que se acordaron en ese diálogo, eran poner en libertad a los presos políticos, también tener un calendario electoral, abrir caminos humanitarios y bueno, también darle la importancia que tiene la Asamblea Nacional. A la voluntad popular. Entonces estamos en este momento y yo creo que una de las llaves que puede abrir eso, la llave de Simón la puede tener la fiscal. Sí, por eso mira, todas estas denuncias que yo estaba haciendo en la primera parte del programa coinciden plenamente con lo denunciado hoy por la Fiscal General de la República. A mi juicio, que señalamientos muy valientes que está haciendo en este momento, la extralimitación de los tribunales, cómo se privan de libertad a venezolanos que en las propias actas policiales no se les involucra con ningún tipo de delito, los excesos policiales, el uso de estos grupos violentos, de cómo la propia Guardia Nacional, no hay un solo detenido de estos grupos paramilitares. Cuando se producen los saqueos desaparecen los órganos de seguridad del Estado, pero cuando aparecen venezolanos para protestar de manera pacífica son brutalmente reprimidos, bien sea por las Fuerzas Armadas o por la Policía Nacional o por estos grupos paramilitares. En definitiva, hay que reconocer ese esfuerzo que está haciendo la Fiscal General de la República, pero yo insisto, para que nosotros podamos tener el restablecimiento constitucional, del hilo constitucional, tenemos que pasar por una destitución de quienes dieron el golpe de Estado. Y por supuesto las protestas en la calle que siguen y seguirán, porque la exigencia principal que está haciendo el pueblo de Venezuela es el restablecimiento del orden constitucional, que eso pasa por la separación de estos magistrados que dieron un golpe de Estado, que pasa por reponer o restablecer las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, que es tanto como decir respeto a la voluntad popular, y por supuesto ya a estas alturas el gran diálogo nacional no puede ser otro que unas elecciones que le permitan a más de 20 millones de venezolanos decidir cuál es el futuro del país. Esas son las razones o las exigencias que se están haciendo. Ahora, razones, yo escuchaba ahorita, por ejemplo, al señor Maduro, que lamentablemente cuando uno ve al señor Maduro
con esas expresiones, tú dices, ¿cómo se puede dialogar? Claro. Cuando tú escuchas a ese señor ahorita felicitar y dijo que el aviador Bueno, pero vamos a agrícola, al argumentos, no señor Castro descalificaciones. Sí. Soteldo, no es de descalificar, son realidades. Vamos a hablar entonces, ya que le hablaba de Castro Soteldo, que nos diga qué ha pasado con la producción de café, por ejemplo, que de 1.200.000 quintales que se producían en este país, hoy estamos por debajo de los 300.000 quintales. Que nos diga qué ha pasado con la producción de carne bovina, que de 380.000 toneladas éramos el 10º productor del mundo, hoy estamos en 180 toneladas. Pero más grave, ese pueblo llano que está hoy pasando hambre y que quiere un cambio político, lo hace porque, por ejemplo, el consumo de carne pasó de 22 kilos por habitante año a 7 kilos por habitante año en el año 2016. El consumo de pollo pasó de 42 kilos por habitante año a menos de 11 kilos año por habitante. El cerdo, de 13 kilos por habitante año, que era el consumo promedio en Venezuela, hoy estamos en 3 kilos. Ahora, entonces, esas son las razones por las cuales hoy el pueblo de Venezuela quiere un cambio político que permita que se rectifiquen todos estos entuertos económicos que tienen al país, pasando hambre y pasando Este cambio necesidad. político pasa entonces por unas elecciones. Ustedes están hablando por parte de la oposición de unas elecciones a gobernadores, unas elecciones a alcaldes y también se está pidiendo unas elecciones generales que incluirían entonces la elección presidencial. Eso pasaría por una renuncia del presidente, que es un acto completamente voluntario. Es más, ayer el diputado Diosdado Cabello dijo enfáticamente que aquí no iba a haber ninguna elección presidencial hasta el 2018. Entonces, ¿cómo quiebran eso? ¿Cómo se logra entonces esa elección presidencial? Con el restablecimiento del Estado de Derecho. Porque no se te olvide que aquí se le confiscó, por no decir se le robó al pueblo de Venezuela el derecho que teníamos de revocar al peor presidente que ha tenido la historia de Venezuela. Y que para eso se utilizó a unos tribunales penales que emitieron unas medidas cautelares que todavía está el pueblo de Venezuela esperando se pronuncien sobre el fondo. Porque esos tribunales penales estadales dijeron que aquí habían firmado muertos. ¿Dónde están las listas de los muertos? ¿Dónde están las listas de las personas que se falsificaron? Entonces, sencillamente se le robó a los venezolanos la posibilidad de hacer uso de la Constitución para darle una salida a la crisis política. Luego se le confiscó a los venezolanos el derecho de elegir a sus gobernadores. Ya están por vencerse las elecciones de los periodos de los alcaldes y todavía no se ha publicado un cronograma electoral. Entonces, sí, mira, en una situación de crisis como la que tenemos, con un presidente que está actuando al margen de la Constitución, amparada por el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente por la Sala Constitucional, una salida sería las megas elecciones que nos permiten. Nosotros acabamos de ser electos con la más alta votación, e incluso he escuchado al presidente de la Asamblea Nacional, al compañero Julio Borges, decir, si nosotros tendríamos que renunciar, renunciaríamos. Sí. Para que todos los venezolanos puedan democráticamente elegir, decidir cuál es el futuro que queremos para el país. Te tengo que preguntar precisamente por Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, que le envió unas cartas a distintos bancos y entre ellos a Deutsche Bank, donde le solicitaba, mira, cualquier negocio que hagas, porque hay un swap de oro que parece que estaba contemplado hace 2 años, no sé por qué tanto tiempo, a menos que sea una operación de futuro, y le dijo a todos estos bancos, cuidado, no vayan a hacer ninguna negociación si no pasa por la Asamblea, porque cualquier contrato firmado o cualquier erogación que le hagan a la República va a ser considerada una donación. Si puedes ampliar un poquito esta información, Mira, ¿de qué se trata? Eso no lo dice el propio Julio. Julio lo puede haber declarado, ya lo hemos declarado José Guerra, yo el año pasado también lo estuve insistentemente declarando, porque no es otra cosa que leer la Constitución. Los contratos de financiamiento son contratos de interés público nacional y el artículo 150 de nuestra Constitución establece que los contratos de interés público suponen un acto jurídico complejo, es decir, por un lado lo propone el Ejecutivo, por el otro lado tiene que ser autorizado por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, si esa autorización del Parlamento no existe, esos actos son nulos, por lo tanto no serían exigibles a la República por este gobierno ni con ningún otro gobierno que en el futuro tenga Venezuela. Entonces, pero no fue una carta porque lo publicó el New York Times, que Julio Borges le escribió directamente. Y esas cartas se emitieron desde la Asamblea Nacional, eso es producto incluso de un debate que se propuso el año pasado, cuando yo era presidente de la Comisión de Finanzas, y que ya desde ese entonces se emitieron a todos los organismos multilaterales, se emitieron a la banca privada, a
internacional, el riesgo que tenían de contraer o de comprar deudas que sean emitidas ilegalmente porque no tenían el apoyo. Nuevamente este año, ante los anuncios con el Deutsche Bank, se les ratificó que eso sería una violación a la Constitución y esas son las comunicaciones a las cuales ha hecho mención el compañero Julio Borges, que no es otra cosa que transcribir lo que establece la Constitución de la República Bolivariana. ¿Y qué va a pasar con la creación de empresas mixtas? Porque todo lo que le habían quitado supuestamente a la Asamblea Nacional como usurpación de poder legislativo, quedó entonces que sí pueden hacer eso sigue violando la Constitución, que se pueden crear las empresas mixtas. Sigue violando la Constitución, son contratos de interés público. Y por más vuelta que busquen, ¿no?, a través de estos magistrados inconstitucionales, esos actos serán nulos y por lo tanto no serían exigibles. Y uno lo que le corresponde es decirle a todos estos inversionistas, señores, si esos negocios son convenientes para Venezuela, usted exíjale al gobierno nacional que las mande a la Asamblea Nacional. Nosotros los revisaremos y si efectivamente eso favorece a los intereses del pueblo de Venezuela, nosotros los aprobaríamos. Lo que nosotros no podemos reconocer son que estos contratos se emitan, llámese de financiamiento, llámese de empresas mixtas o de cualquier otro contrato de interés público que se contraigan sin la autorización de la Asamblea Nacional, porque eso es una violación de la Constitución Nacional. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, seguiremos informando y viendo los próximos acontecimientos. Y disculpa si al principio tenía la necesidad de desahogar, pero yo como representante del Estado Lara tenía que denunciar ante Venezuela y el mundo todos los atropellos que estamos siendo víctimas en el Estado Lara. Aquí cuando quiera, Alfonso. Muchas gracias. Y ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini y Globovisión.